el estudio acerca de la unidad que estábamos leyendo en Efesios capítulo 4. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un Señor, como fuimos también llamados, una misma esperanza en nuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo. Decíamos que en este capítulo 4 podemos ver diversos ángulos de la unidad. Allí se plantea la unidad del Espíritu, la unidad del cuerpo, la unidad de la fe y, por supuesto, la unidad en la doctrina, y que son cosas que hay que procurarlas, hay que construirlas. Decíamos que si la Biblia dice guardar, es porque ya existe, y lo que nos corresponde es guardarla, y no solamente guardarla, sino construirla. La Biblia dice que ¿cómo andarán dos si no se ponen de acuerdo? Quiere decir que no es fácil. Cuando se trata de unidades, unificar los criterios y las formas de pensar requiere de un proceso. ¿Cómo andarán? Quiere decir que eso hay que construirlo, y lo construimos a través del camino, a través de la práctica misma que nosotros tenemos en nuestras formas de congregarnos. Debemos siempre estar abiertos para construir fraternalmente la unidad. Pero yo estaba hablándole más que todo de la unidad de la fe, porque ya vemos, una cosa es la unidad del cuerpo, que está hablando concretamente de lo que es la iglesia, que la iglesia no es simplemente el templo, que la iglesia no es simplemente una congregación o una comunidad, que la iglesia bíblicamente es un cuerpo, y que lo que fortalece el cuerpo es la unidad, y dentro de esa unidad es que también se guarda la unidad del Espíritu para poder mantener el cuerpo unido a través del Espíritu. Pero hablando especialmente de la fe, vamos a hablar de la fe, y recuerdo que les dejé planteado el domingo pasado acerca de la fe en las creencias. Es decir, una cosa es la fe como tal. Cuando la Biblia dice guardando la unidad de la fe, no está hablando propiamente de la fe como tal, porque la fe sencillamente se define como el acto de creer que Dios hará posible lo que a nosotros nos parece imposible, pero que cuando lo creemos, eso puede darse, porque para el que cree, todo le es posible. Ese es un sentido importante de la fe, creer las promesas que el Señor nos ha hecho en su palabra.
Amén. Pero una parte importante también de la fe es que la fe tiene que también guardarse en el sentido de la unidad. Fíjese usted que a veces por la falta de la unidad de la fe en las diferentes creencias o doctrinas se puede hacer mucho daño al cuerpo, porque la fe no en todos es el mismo nivel. La Biblia dice: conforme a tu fe te sea hecho. Quiere decir que la fe es algo que de alguna manera no en todos es igual. La Biblia habla conforme a la medida de la fe, y no en todos hay el mismo conocimiento, porque en la iglesia siempre están llegando personas nuevas que apenas comienzan el proceso de conversión y de fe, y no es comparativo con una persona que lleva en la iglesia 20, 30 o más años. Es apenas obvio que el nivel de fe y de conocimiento es muy diferente. Y cuando estas cosas no se saben manejar al interior del cuerpo o de la iglesia, entonces se forman desavenencias y se confrontan realidades que pueden hacer daño. Eso es lo que Pablo trata de explicarle a los hermanos allá en Romanos capítulo 14. Hablábamos algo sobre eso, cómo se deben soportar a lo que Pablo llama a los débiles en la fe, o también en el conocimiento, porque nosotros avanzamos hasta que todos lleguemos al nivel de la fe y del conocimiento, porque lo que le da, ya dijimos, firmeza a la fe, también es el conocimiento, da confianza. No puede ser la fe sobre el vacío, una fe, ¿cómo diría yo? Una fe como en el aire. La fe no es simplemente algo, ya lo dijimos, no es algo simplemente subjetivo, sino que también es algo objetivo. Yo debo conocer por qué creo. Entonces, los débiles en la fe, para poder guardar la unidad de la fe, que es bien importante, estaba diciendo que Pablo en Romanos capítulo 14 plantea todo ese capítulo de cómo nosotros debemos manejar las diferencias de conocimientos y de fe. Recibí al débil en la fe, porque hay quienes todavía son débiles en ese aspecto, en la fe. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, pero el otro que es débil come legumbres. El que come menosprecia al que no come, y el que no come no purga al que come, porque Dios le ha recibido. Y termina diciendo el verso 20: no destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro en lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece, se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado
el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Tienes tu fe? Tenla para con Dios y para contigo mismo. Y es lo mismo que planteaba San Pablo en la carta a los Corintios, en cuanto a lo contaminado a los ídolos, por los ídolos. Allá en Corintios capítulo 8 de Primera de Corintios, ustedes saben que allí en la congregación de los Corintios se presentaba una situación con la comida, porque según eso los animales que sacrificaban allí, los sacrificaban en honor a ciertos dioses, a ciertos ídolos, y los sacrificaban en honor a esas divinidades. Y entonces había entre los hermanos como una discusión, en el sentido de que algunos comían de esa carne y no le veían problema, pero habían otros que no lo hacían porque se sentían mal en su conciencia. Entonces me imagino que le llega a Pablo la pregunta de cómo manejar el asunto, porque todas estas cartas son respuestas que dan los apóstoles a los problemas congregacionales del momento en el lugar, pero que hoy por hoy nos sirven como una base también para nosotros aprender de eso. Y el problema allí era ese, la división que se formaba por no guardar la unidad de la fe con limpia conciencia. Entonces el apóstol responde a los hermanos y dice, por ejemplo, acerca pues de las viandas que sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Según San Pablo, eso no tenía mayor importancia, mayor trascendencia. Para Pablo no había sino un solo y verdadero Dios. Así que él tenía conocimiento, porque su fe había madurado y el conocimiento obviamente también. Pero para los otros hermanos, entonces se sentían mal. Entonces, ¿cómo se manejaría eso ahí? Entonces, fíjese usted que el consejo que da Pablo es el siguiente. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, pero no en todos hay este conocimiento. No en todos hay este conocimiento. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, porque todavía tenían en sus mentes ídolos y creencias idólatras, todavía habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos. Y su conciencia, siendo débil, o su fe, se contamina. Entonces dice, si bien la vianda no me hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Entonces, Pablo dice que ahí es un ejemplo de lo que puede ser la unidad de la fe. No destruyas, no diga hermano, como hoy en día se podía formar entre nosotros, y hay de luego, porque se forman discusiones.
que no aprovechan para nada. Lo importante no es qué tanto sé yo y qué tanto sabe el otro. No es medirnos en conocimientos, sino medirnos ante todo en el amor y en la fe. Porque los conceptos y los conocimientos son diversos y dividen el cuerpo, porque hay diversos niveles de conocimiento conforme a la medida de la fe y de lo que cada uno ha conocido ya. Pero entonces, por encima de todo, hay que guardar la unidad de la fe. Entonces, la fe en un sentido es fe de creer, y la fe tiene un sentido que es fe de unidad, y no solamente de unidad en el cuerpo, sino también de guardar esas, como estamos diciendo, esas creencias, la unidad de la fe, porque eso, tengo aquí por ejemplo unas notas, cuando dice en Hechos 14:24, confirmando las almas de los discípulos, exhortándoles a permanecer en la fe. Algunos días después vino Félix y Drusila, su esposa, que era judía, mandó traer a Pablo y le oyó acerca de la fe en Cristo Jesús. Es obvio que leyendo estas escrituras, concluir que se le estaba planteando no solo lo que tuvieran capacidad de creer, sino que además guardaran la doctrina que se planteaba acerca de Cristo. Guardar las doctrinas que se plantean acerca de Cristo y que permanecieran en ellas. Pablo, en una ocasión, con la vehemencia que le caracterizó, dijo: según el camino que llaman herejía, sirvo a Dios, al Dios de mis padres, recordando que la herejía es una forma diferente de plantear la verdad. La herejía es una forma diferente de plantear la verdad, porque había muchas cosas ya en la iglesia primitiva que se iban convirtiendo como ya en herejía y estaban desechando, y había una amenaza de no permanecer en la fe, en las creencias. Por ejemplo, hay un texto que dice: porque si alguno no prevé o no prevé para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Estas personas tenían una doctrina que podríamos llamar una doctrina social, de cómo atender a su familia, pero ya eso había sido como una doctrina importante que se les había enseñado y que tenía, y yo creo que aún debería seguir teniendo importancia en el medio nuestro, en el medio cristiano. Esa enseñanza, esa doctrina tenía que ver con ayudar y no negar la ayuda especialmente a su familia. Si alguno no prevé para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y fíjese qué cosas tan sencillas, mas sin embargo dice: y es peor que un incrédulo. Es peor que un incrédulo porque ha negado su fe. Ha negado su fe. Estas personas, entonces decía, tenían esa doctrina, pero ya de alguna manera no la estaban
manteniendo, no la estaban conservando. Y dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe el Evangelio. Entonces, este tipo de escritura tenemos un sinnúmero, y una vez establecida esta verdad, podremos entender mejor que la unidad de la fe hace referencia al cuerpo sobre el que se cree, y sobre todo, en este caso, al cuerpo de doctrinas. O sea, lo que ha mantenido el cuerpo y lo que mantiene al cuerpo es el conjunto de doctrinas, de creencias. Pero en la medida que cada cual comience a modificar o a cambiar sus creencias, el cuerpo comienza a ser amenazado, comienza a desintegrarse, porque lo que nos mantiene unidos es que todos podamos creer igual. Y precisamente las divisiones, ¿por qué se forman? Por las diferentes creencias. Si usted pregunta por qué muchos hermanos hoy ya no están con nosotros, es porque han desarrollado otro tipo de creencias que son respetables, pero que hicieron que no permanecieran más con nosotros, porque ellos consideraron que no podían permanecer dentro del cuerpo que es la iglesia sin creer como todos nosotros creemos. Y entonces surgen las divisiones, y surgen lo que se llama, como en la Biblia, los mutiladores del cuerpo, los que sacan miembros del cuerpo, argumentando otras creencias. Ahora mismo hay muchas tendencias a liberarse, según algunos consideran, ¿no? Porque creen que la doctrina de la fe y de la santidad, que nos estimula a mantener en ese principio de santidad y de obediencia y de sujeción, creen que ya esas doctrinas o esas creencias deben ser replanteadas, y optan por buscar justificar igualmente con la Biblia otro tipo de creencias, y se dividen, forman las divisiones. Entonces, desde esta perspectiva, lo que tratamos con esta enseñanza es también este fortalecimiento. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Aquí no se trata de defender los conceptos organizacionales, porque eso es otra cosa. Nosotros podremos tener, y debemos admitirlo, que tenemos muchos errores, porque obviamente donde el hombre tiene su mano metida por una razón o por otra, es muy propenso a equivocarse, y puede ser que la organización como tal tengamos muchas falencias o muchas fallas, muchos errores. Eso es una cosa, porque hay que ver la iglesia desde el punto de vista organizacional, como empresarial. Si lo vamos a ver así, ¿cuántas empresas no tienen errores? Porque donde el hombre está administrando de acuerdo a sus filosofías administrativas, van a haber errores.
Pero la iglesia en la doctrina y la defensa de la doctrina del evangelio es otra cosa. No debemos confundir lo uno con lo otro. El cuerpo, que es la iglesia, que está nutrida por unas doctrinas que no me las inventé yo, ni se las inventó nadie en particular, que son doctrinas que están claras en la Biblia. Hay que luchar por mantener ese cuerpo de creencias, porque eso le da fortaleza al cuerpo y lo mantiene activo, cumpliendo su misión. Usted sabe por qué a veces a nivel mismo de la misma congregación, ¿por qué se nos hace tan difícil que todos apuntemos para el mismo lado? ¿Cuánto he querido yo y cuánto quisiera todo pastor poder, digamos, que el pueblo, en la medida y en la visión que el líder tenga de lo que, a donde él piensa que debe conducir la congregación, y plantea un plan de trabajo, valga la redundancia, y dice: hermano, hay que apuntar en esta dirección. ¿Y cuánto diera un pastor porque en verdad todos nos afiláramos en esa dirección y dijera: vamos? Pero los problemas generalmente siempre se dan por la dificultad de poder articular todos los miembros, porque el desafío es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y no hablo de la fe, creer, sino la unidad de la fe, de mantener esas creencias que hemos mantenido hasta aquí, y del conocimiento de Dios. Por eso es que algunos a veces apuntan para un lado y otros apuntan para el otro, y se hace difícil el trabajo del pastor o el trabajo del líder, porque eso es como una empresa. ¿Qué tal una empresa donde cada empleado quiere hacer lo que él quiere? Sencillamente la empresa no podría avanzar, porque no hay un direccionamiento, no hay una política, no hay una unidad en ese cuerpo colectivo. Entonces la empresa no funciona. Y así mismo pasa también con las congregaciones. El pastor puede tener muy buena intención y puede tener cosas muy claras, pero él no las puede lograr si no antes no logra que el cuerpo, que es la iglesia, tenga ese mismo sentir, ese mismo pensamiento, interprete esa realidad de lo que se está necesitando, lo que se está deseando en el cuerpo. Amén, gloria a Dios. En la carta a los Efesios encontramos entonces una afirmación iluminante. Ya lo decíamos ahora: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí estamos en la difícil tarea, que no es fácil, en la difícil tarea de construir, como dice aquí, un cuerpo, de perfeccionar, de construir un cuerpo, que no es tarea fácil. Una cosa es la congregación, y muchos pueden ser miembros de la congregación, pero no miembros del cuerpo, porque hay un sector que se mueve muy a su parecer,
y según su concepto, que es respetable, cree estar haciendo bien. Y hay otro sector que se mueve en otra dirección porque igual tiene esa concepción diferente de lo que es la doctrina. Pero como siempre serán más los que de alguna manera no han llegado al mismo nivel del conocimiento, se hace difícil. Por eso es tan urgente que la iglesia caminemos en esta dirección para poder construir el verdadero cuerpo y para que los miembros no sean simplemente miembros congregacionales, sino que sean miembros del cuerpo. Porque cuando se está dentro del cuerpo es que naturalmente se adquiere un compromiso y entonces todo lo direcciona una cabeza. Eso es algo sencillo de lo que es el cuerpo nuestro. Como cada miembro está ligado por las coyunturas al cuerpo, dependen del cerebro, dependen de la cabeza. Y simplemente por estar ahí, simplemente cumple una función automáticamente, porque es miembro de ese cuerpo, y así mismo la iglesia. Pero cuando cada miembro trata de estar ahí y no estar, es muy difícil. Por eso insisto en que esto es tan importante. Hasta que todos lleguemos, tiene que haber trabajo de los evangelistas. Qué bueno que todos entendiéramos cuando se proyecta un programa de evangelismo. Vamos a trabajar evangelismo. Alabado sea el nombre de Jesús. Evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Allá es que la iglesia tiene que apuntar, porque la meta es Cristo. Amén. Y a Cristo se llega a través de la fe, del conocimiento y de la unidad. Amén. Sin discusión alguna partimos de la variedad. Sin discusión alguna partimos de la variedad porque se hace necesario instalar todo un cuerpo de ministros para trabajar y alcanzar esta situación ideal. Nosotros siempre partimos de una realidad, de lo que es la particularidad, la variedad, porque todos los que llegamos aquí somos diferentes. Pero qué hermoso que a través del ejercicio de la oración, de la adoración, de la enseñanza, vamos deponiendo tantas diferencias raciales, sociales, económicas, y nos vamos conformando en una familia, en un cuerpo. Y eso es lo que cada día la iglesia debe propender, porque esta realidad de lo que es la unidad de la fe en ese sentido, en verdad se pueda dar, porque tenemos por eso que ser muy tolerantes y muy pacientes, ¿verdad? Por las diferentes formas de pensar. Aquí hay cosas que a mí no me gustan de ustedes, y seguramente hay muchas cosas de ustedes, de mí, que a ustedes no les gusta. Eso se puede dar lógico, ¿cierto? Pero en eso estamos trabajando, y eso es lo importante, que partiendo de esa variedad de criterios y de opiniones, podamos construir la verdadera unidad que necesitamos. Porque cuando la iglesia, hablándolo del cuerpo ya a nivel de la iglesia de Belén,
se construya como ese cuerpo, entonces vamos todos a apuntar por el mismo lado, porque nadie va a estar pensando de otra manera. Ya estaremos tan alineados que diremos, esto es por aquí nos vamos. Pero claro, hay que tener paciencia, porque eso es lo hermoso de la obra que Dios hace, no la hago yo. A veces los errores del pastor son esos, que uno trata lo que predicaba Danielito, como del marcar y de imponer. Yo pastoreaba ese estilo y después me di cuenta que no funcionaba, porque el pastor no está para imponer, ni el pastor es simplemente un mandamás. El pastor simplemente es un guiador, un orientador, alguien que está allí puesto para procurar un bienestar espiritual de una comunidad. Y él hace, obviamente, hasta donde puede, ¿verdad? Y eso es lo hermoso, que hay que ser tolerantes y darle el tiempo a que sea el tiempo de Dios y la obra de Dios. Porque partimos de la variedad hasta llegar a la unidad. Somos diferentes, pero tenemos que ir deponiendo muchas cosas que nos diferencian unos de otros para poder construir lo que es la verdadera unidad. Démosle gloria al nombre de Jesús. Fíjese usted, sin discusión alguno partimos de la variedad, porque se hace necesario instalar todo un cuerpo. Amén. Mientras la alcanzamos, ¿qué? Lo más saludable es que mientras alcanzamos esta unidad, amén, lo más aceptable, lo más saludable es aceptar que existen, digamos, variados matices y variadas formas de pensar. Alabado sea el nombre de Jesús. Además, estamos con una situación particular. La iglesia de Cristo siempre tendremos creyentes nuevos en las congregaciones, pero además es prácticamente imposible que dos personas piensen exactamente igual, y eso es fácilmente demostrable. Aunque aparezca increíble, la peor manera de conservar la unidad sería intentarlo a través del dogmatismo. A veces se trata de mantener la unidad intentándolo a través del dogmatismo. Esto es así y ya, lo toma o lo deja. Ese es un estilo de pastoreo que hizo carrera en un tiempo, y hasta la gente la sacaban de la iglesia, ¿no? ¿Verdad? En aras de procurar mantener la unidad, porque aquí todos tienen que estar uniformados así, y el que no, como dicen los jóvenes, de malas. Entonces esa era una manera de imponer el dogmatismo para guardar la unidad, y es la peor forma, la peor manera, porque entonces estaríamos impidiendo a las personas ser lo que son. Amén. Porque no sería realista. Nuestro texto termina diciendo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Es importante que caminemos hacia esto, porque esto nos permitirá ser ya adultos en el conocimiento. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Así que se refiere exclusivamente al hecho doctrinal, pero el aprendizaje nunca se da de manera instantánea. Todo esto es un proceso, y es muy bueno porque dice, para que no seamos niños fluctuantes.
llevados por todo viento de doctrina. Hay personas que se dejan mover tan fácilmente o cambian de parecer tan fácilmente porque no han profundizado sus conceptos, o mejor no sus conceptos, sino la revelación y el conocimiento de Dios. Entonces, cuando viene la madurez y viene el conocimiento, entonces a la doctrina, por todo viento de doctrina, porque hay peligros, hermanos, que alguien, como dijo Pablo, temo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos también sean extraviados del verdadero conocimiento de Cristo. Y Pablo dijo: ruego, hermano, que no os dejéis mover ni por carta, ni por revelación, es decir, no se dejen mover, estén firmes en lo que hemos aprendido, porque hay corrientes. Hoy en día el pseudo cristianismo que se está levantando no deja de ser una amenaza, porque muchos que están viendo el surgimiento de las mega iglesias, hoy, como decía estos días en la radio, que el cristianismo es una moda, está de moda ser cristiano. Entonces simplemente se puede caer fácilmente en un molde, en una costumbre, pero yo quiero que entendamos siempre que la iglesia es un cuerpo donde se debe conservar y mantener una unidad. Claro está que se necesita mucha responsabilidad por parte de todos para retener lo que hemos alcanzado, y claro, no es que digamos que ya lo que alcanzamos eso es todo. La Biblia dice: pero si otra cosa queremos, dice Pablo, esto también nos lo revelará Dios. Amén. Entonces es importante, hermanos, tener en cuenta la unidad de la fe, la unidad del cuerpo, la unidad del espíritu, y tener paciencia entre nosotros, porque hay comportamientos que a veces de personas que fácilmente un hermano que no tenga la sabiduría los puede hacer sentir mal, y lo único que nos lleva a la verdadera unión, como decíamos, es el amor, porque el amor se debe sobreponer por encima de todo. No destruyamos la obra de Dios. No pensemos que una persona que apenas está comenzando la vida cristiana debe tener el mismo comportamiento que tiene el que ya lleva 30 o 40 años en la iglesia. No pretenda hacer o querer hacer usted lo que Dios todavía no ha hecho, porque las cosas en la iglesia no se hacen en el capricho o el concepto del hombre. Aquí lo que esperamos y estamos anhelando es que Dios perfeccione su obra. Esta obra es la obra de Dios, y por más descabellado y por más que nos disguste, tantas cosas que nos disgustan, tengamos paciencia. Yo insisto, aquí hay muchas cosas que a mí no me gustan, pero yo no voy a hacerle un sermón aquí a un hermano o a una hermana, porque ese no es el evangelio. Ese es simplemente mi concepto y mi regaño, ¿verdad? Pero yo sí soy consciente y quisiera que la iglesia entendiera eso, porque yo aspiro que un día esta congregación de Belén, en verdad, podamos estar unificados. No le decimos amén a eso, pero igual, yo sé que esa es la voluntad de Dios, y que esta iglesia pueda deponer tantas cosas que nos diferencian y que nos perjudican. Pero Dios, que es paciente en misericordia y en amor, nos
ha de estar llevando por el mejor camino, y eso espero yo. Amén. Por eso no me preocupo ni les estoy armando aquí un sermón especialmente para atacar un problema que haya, porque yo sé que todo eso es apenas normal de los procesos que tienen que darse en la vida de muchas personas hasta que todos lleguemos al conocimiento de la fe. Pero no ultrajemos ni maltratemos al débil en la fe. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo mismo y para con Dios. Porque no hacemos nada con tratar de aligerar los procesos en personas que están ahí, gracias a Dios. Yo siempre digo, yo prefiero que a la iglesia lleguen las personas como quieran llegar, y que pasan a veces meses y años y no son lo que yo quisiera como pastor que fueran, ni lo que Dios tal vez todavía quiere que fueran. Pero ¿acaso esa obra es mía? Esa obra le pertenece a Dios. Yo debo guardar la unidad en el amor y en la fe y el conocimiento, y esperar que esa obra que Dios comenzó a la final se perfeccione. Eso sí, créamelo, yo no le voy a armar un sermón a un problema. Yo soy claro en cuanto a que lo que yo soy es predicador no de problemas, sino del evangelio. Y lo que no arregla el evangelio y su palabra, menos lo voy a arreglar yo. Aquí lo que hacemos es hacernos daño unos a otros, pero estamos aquí es para amarnos y decir, echemos para adelante. Póngase de pie y démosle gloria a Dios.